En esta ocasión vamos a hablar de este tema que hemos titulado En las buenas y en las malas. Quiero invitarles a leer la cita que hemos tomado como referencia para esta ocasión, Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Habacuc 3, 17 y 18. Le voy a dar lectura. Habacuc 3, 17 y 18 dice lo siguiente: aunque la higuera no florezca ni haya fruto en las vides, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Bueno, son palabras eh, muy, ¿cómo puedo decir? Impresionantes, ¿no? Lo que nos dice aquí el profeta Habacuc. Eh, Hay por aquí la Real Academia de la Lengua tiene una definición para la felicidad que les comparto. Aquí dice que es un estado de grata satisfacción mental y física. Esa es la felicidad, según esta definición. Dice un estado de grata satisfacción mental y física, cuando nos sentimos satisfechos, ¿verdad? Eh, eso lo definen como la felicidad. Decía por ahí también Platón que la felicidad radica en el crecimiento personal, o sea, lo relaciona directamente con como el resultado, ¿no? Del crecimiento personal, dice, y es el fruto de la satisfacción conseguida a través de varios logros. Entonces, eso es lo que él decía. Creo que más o menos es la definición a lo mejor que nosotros podríamos dar, que sería como el resultado, ¿no? De nuestros logros o lo que sentimos, ¿no? Cuando tenemos logros en nuestra vida, nos sentimos satisfechos, nos sentimos felices, ¿verdad? Entonces, generalmente nosotros, como seres humanos, relacionamos la felicidad con, como decían estas definiciones, por ejemplo, con la satisfacción, o sea, el sentirnos satisfechos, es decir, que las cosas han salido bien, ¿sí? O como lo habíamos planeado, que la felicidad es que cuando logramos, cuando conseguimos cosas, cuando existe un crecimiento personal, no sé, por ejemplo, en nuestro trabajo, en el estudio, ¿verdad? Y cuando nos sentimos, dice también aquí, realizados. Entonces, más o menos son las cosas, ¿no? Con las que relacionamos esta definición. Es lo que se nos viene a la mente rápido, ¿no? Cuando hablamos de la felicidad. Eh, y tengo por aquí otra definición que va un poquito más allá de lo que nos mencionan por aquí, o estas definiciones. Una definición de Elena White, que aparece por ahí en la Review Herald de 1884. Ella dice que la acción armoniosa y saludable de todas las facultades del cuerpo y la mente producen felicidad, ¿sí? O sea, es como un todo, ¿no? Este, Tiene que existir, dice, armonía o una acción armoniosa, dice, entre las facultades tanto físicas como mentales. Y menciona algo aquí interesante, dice, mientras más elevadas y refinadas sean las facultades, más pura y sin mezcla será la felicidad, es decir, más auténtica. ¿Qué les parece? Y aquí hay algo que nosotros podemos destacar, porque ella dice por aquí que es, o nos da a entender que es algo en lo que nosotros podemos participar, ¿sí? Eh, Probablemente o generalmente pensamos que la felicidad viene pues del exterior, ¿no? De lo que, este, de las circunstancias que se dan en nuestra vida,
de las cosas que podamos llegar a obtener en determinado momento. Pero aquí tiene que ver, dice aquí, con las facultades, dice esta definición. Y entre más, dice, nosotros nos dediquemos, dice aquí, a pulir esas facultades, facultades mentales y físicas, dice que nos vamos a sentir más felices, ¿sí? Entonces es algo en lo que también nosotros podemos participar. Aquí ya nos da la idea de que no necesariamente la felicidad llega del exterior, ¿sí? Bueno, eh, es interesante, ¿verdad? Estas definiciones, aunque les digo, generalmente, pues nosotros lo relacionamos a cosas materiales, ¿no? A lo que podamos, en algún momento llegar a conseguir también, algún logro. No sé, al dinero también lo relacionamos, ¿no? La felicidad con el dinero. Pero bueno, vamos a ahorita a analizar un poquito más acerca de este asunto. Hay una frase muy famosa y bueno, ahorita leíamos el título, ¿no? De esta reflexión cuando se da se realiza una boda por ahí, en los votos, ¿verdad? O las promesas que se hacen, ahí la pareja en la ceremonia. Por ahí ustedes recuerdan estas palabras que son muy comunes, ¿no? Escucharlas, de prometer, bueno, se hace la promesa de ser que fieles, de estar siempre con la persona, con la pareja, sea cual sea que la situación o las circunstancias. Y dice por ahí, se hace la promesa, dice, prometo que este, serte fiel en estar contigo, en, en la salud, dicen, y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Y bueno, es un compromiso, ¿no? Que se hace eh, cuando se lleva a cabo un matrimonio. Y esta es una de las razones, creo yo, por las que existen tantos divorcios, ¿no? Y tantas separaciones en las parejas. Eh, es muy, ¿cómo podemos decir? Es fácil, ¿sí? Mantenernos leales a alguien, por ejemplo, cuando todo sale bien, ¿sí? Cuando las cosas, salen como lo habíamos soñado, como lo habíamos pensado, cuando la vida va que fluyendo, ¿no? Que todo está saliendo como se esperaba. Y actualmente, pues nosotros hemos escuchado a veces estadísticas, ¿no? De la cantidad de divorcios que existen, donde creo que ya están llegando a la mitad, ¿no? O si no es que hasta más de los que se casan, se divorcian, ¿no? Este, Existe ya una falta, pues, muy evidente, ¿no? De compromiso, porque al primer problema, es decir, cuando las cosas se ponen cuando la cosa se pone fea, y no estamos hablando de la pareja, sino de las circunstancias, ¿no? Cuando la situación ya no es lo esperado, cuando empieza a haber incomodidades, ¿no? Cuando decimos, "Oye, es que yo no pensé que fuera así, fulanito, fulanito." Cuando ya no te gusta algo, ¿sí? Porque al principio pues todo es bonito, ¿no? Y todos damos una buena cara, pero cuando ya hay situaciones, hay detallitos que ya no nos agradan a la persona, ¿sí? Entonces cuando se da esto, ¿no? Normalmente ya en la actualidad que decimos, ¿sabe qué? Entonces cada quien por su lado. Ya no hay tolerancia, ya no existe ese compromiso, ¿sí? Cualquier detalle que ya no nos agrada, pues es motivo para que se dé esa separación, ¿no? Entonces, eh, en la Biblia nosotros encontramos muchas alusiones de la relación que Dios tiene con su pueblo,
eh, haciendo o comparando, ¿no? A lo que es una pareja. ¿Se acuerdan? Hay muchas, muchas imágenes de este tipo en la Biblia. Y bueno, pues hay mucho que aprender, ¿no? De lo que es esa relación, ¿no? O lo que es una relación entre, o cómo debería ser, ¿no? Entre Dios y nosotros, o entre nosotros, sí, y Dios. Cuando las cosas en la vida salen bien, eh, cuando no nos falta nada, es fácil decir que creemos en Dios, es fácil decir que tenemos fe, ¿verdad? Es fácil estar contentos, ¿no? Con el Dios que tenemos, pero la cosa cambia cuando las circunstancias ya no son las que esperamos, ¿verdad? Y bueno, por ahí en la Biblia, eh, en el libro de, de Nehemías, el capítulo 8, nos narra por ahí una ocasión. Ustedes recuerdan más o menos, creo yo, la mayoría recordamos de qué trata este libro de Nehemías. Nos narra cómo el pueblo de Israel regresa del exilio en Babilonia, y en Persia, después de 70 años, ¿no? De haber estado fuera de su tierra, por causa de su desobediencia, ¿no? A Dios. Dios permitió que fueran llevados a un país extraño. Y bueno, finalmente ellos regresan, tienen la oportunidad pues, de reconstruir su ciudad. Y este personaje, Nehemías, es el encargado, ¿no? El que está por ahí liderando al pueblo en todos los trabajos, ¿no? Que se tenían que hacer para pues, restablecer la ciudad, la muralla, primeramente. Y por ahí en una ocasión nos narra este capítulo que Nehemías, junto con Esdras, otro personaje conocido, reúnen al pueblo y comienzan a leer eh, los, los escritos, lo que era la Biblia en aquel entonces, la ley de Dios. Empiezan a leer por ahí los libros de Moisés. Y dice el relato dice aquí en el versículo 9 y 10, dice, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras y los levitas hacían entender al pueblo. O sea, ellos estaban leyendo, pero aparte estaban explicando, ¿sí? Todo lo que Dios requería, ¿no? De ellos. Y dijeron a todo el pueblo, le dijeron, este es un día que dice aquí, dice, santo para Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis. Bueno, ¿por qué les dicen esto? Dice aquí, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Es decir, todos como que se conmovieron de lo que estaban escuchando. Saben que ellos ya tenían tiempo que no escuchaban este tipo de mensajes. Eh, Tenían su vida espiritual, su relación con Dios se había visto algo pues afectada, ¿no? Durante aquel exilio. Y bueno, estos personajes, estos líderes consideraron que era un buen momento, ¿no? Para retomar, pues cosas que se estaban perdiendo, ¿no? Este, Incluso por ahí se menciona, ¿no? Que ya muchos, sobre todo jóvenes, pues ya ni siquiera hablaban el idioma, imagínense. Entonces aquí, ellos quieren retomar, ¿no? Quieren, volver pues a inculcar en el pueblo esa necesidad de buscar a Dios, recordar lo que Dios esperaba de ellos, recordarles las promesas de Dios también. Y obviamente pues los que estaban ahí escuchando dice que empezaron a conmoverse, ¿sí? Al escuchar el mensaje, al hacer memoria de todo lo que habían pasado y ver cómo Dios los había ayudado, ¿no? Finalmente y a través de ese tiempo y cómo pudieron regresar a su hogar. Entonces empezaron, dice que a llorar, pero dice que ellos les instaron, les invitaron a
Dice, a no estar tristes. Les digo, no lloren, por favor. Les digo, porque hoy es un día muy especial, es un día de fiesta. A leer por ahí en este libro también, pues le hacen ver al pueblo, ¿sí? Que ese día en el que estaban leyendo era un día muy especial, ¿sí? Era el primer día del séptimo mes, dice por ahí al inicio del capítulo, era ese día. Y en ese día se celebraba algo especial, ¿sí? Algo que ya la gente tampoco ya no se acordaba, ¿sí? Lo habían olvidado y bueno, quisieron nuevamente también poner en marcha, ¿no? Nuevamente esa costumbre, ¿sí? Que había sido algo que Dios había ordenado ya hacía tiempo y ahí estaba registrado. Se les dijo, dice aquí en el capítulo, versículo 10, perdón, se les dijo al pueblo, les dijeron, y vayan, coman grosuras, dice aquí esta versión, refiriéndose a la carne. Dice, beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado. Es decir, compartan lo que preparen por ahí. Dice, porque es un día santo, es un día de qué? De fiesta para nuestro Señor, así que no deben de estar, ¿qué? Dice, le repite, ¿no? No deben de estar tristes porque, y esta frase es interesante, dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, vuestra fortaleza. Es decir, que hablando de la felicidad que Dios puede otorgar, ¿sí? Es lo que nos mantiene, es lo que nos dice este versículo, ¿no? Lo que nos mantiene firmes, ¿sí? Ellos estaban pasando momentos complicados, ustedes pueden leer ahí en este libro, no fue fácil, ¿sí? Esa labor que estaban haciendo, había muchos obstáculos, entonces no era tampoco que la estaban pasando muy bien a pesar de que ya estaban en su tierra, y bueno, cuando escuchan también estas palabras empiezan por ahí pues a conmoverse, ¿no? Y muchos empezaron a entristecer y bueno, ellos lo notaron, ¿no? Nehemías y Esdras y le invitan al pueblo a no estar tristes, sino a llenarse, dice aquí, del gozo de quién, de Dios, ¿sí? Dice, eso es lo que nos va a mantener ¿qué? Firmes. ¿Ya qué se refiere esto del gozo de Jehová? ¿Sí? Una frase a lo mejor extraña para nosotros, ¿sí? Pero vamos a ver a qué se refiere. Miren, nosotros podemos ver ahí en la Biblia que, y bueno, en la vida lo podemos ver, ¿no? Pero aquí en la Biblia hace una marcada diferencia entre la verdadera felicidad o el verdadero gozo, ¿sí? Y una felicidad falsa, pasajera, mundana, podríamos decir. O sea, la felicidad que nosotros, o que el mundo, lo que el mundo dice que es la felicidad, ¿sí? Que es pasajera, ¿sí? No dura para siempre y depende de las circunstancias. Como veíamos ahorita en las definiciones, depende de qué, de logros, depende del crecimiento personal, depende del éxito, depende de la popularidad, depende este, de muchos factores, ¿sí? Y algo característico de ese tipo de felicidad, pues es que es muy pasajera, ¿sí? Ahorita me puedo sentir feliz y al ratito ya no, ¿sí? Al ratito ya pasó. Pasó la emoción, pasó la novedad, como generalmente yo creo que la mayoría lo hemos experimentado, ¿sí? Muchas veces pensamos, por ejemplo, que el día que tengamos una casa vamos a ser felices. El día que me gradúe voy a ser feliz. El día que consiga este trabajo voy a ser feliz. El día que tenga hijos voy a ser feliz. El día que me vaya a vivir a otra ciudad voy a ser feliz. Otro país, ¿sí? El día que me case voy a ser feliz. Y así tenemos siempre, ¿no? Esa tendencia a pensar que la felicidad la obtenemos en base a eso, ¿sí? A ciertas cosas, ¿no? Que queremos conseguir, obtener, lograr. Y yo creo que la mayoría nos hemos dado cuenta,
si es que hemos logrado algo de eso, que es muy pasajera esa felicidad, ¿sí? El día que te compras tu casa, pues sí, te sientes muy feliz, estás contento, contenta, eh, pero pasan los días, pasan los meses y esa felicidad va que va disminuyendo, se va perdiendo, se va extinguiendo hasta que ya no te sientes feliz. Oye, pero qué bonita casa tienes y todo. Pues sí, pero ya no soy feliz. Sí. Es más, quiero comprar otra casa, porque esta ya no me llena, no me satisface. Cuando compras tu carro, cuando te gradúas, cuando te casas, o sea, te sientes feliz, eso es obvio, ¿sí? Pero pasa el tiempo y que esa sensación se va perdiendo, ¿sí? Y empezamos a que, como a intentar otra vez que ser felices y empezamos otra vez. Y bueno, ahora voy a comprar esto y ahora voy a hacer esto y a planear cosas, etcétera, ¿sí? Porque es como ¿cómo podríamos decir? Como un pozo sin fondo, ¿no? O sea, que le escarbamos y nunca conseguimos ser plenamente felices, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, la invitación aquí de parte de Dios es que estemos ¿qué? Contentos, felices, no tristes. Eh, y les decía ahorita que en la Biblia vemos esta diferencia. Por ahí en Éxodo 32 nosotros podemos leer un relato, una historia. Bueno, ustedes ven aquí la imagen y ya van a saber de qué habla, ¿no? Este capítulo. Moisés estaba teniendo un encuentro especial con Dios. Dios le estaba entregando su ley en dos tablas de piedra. Y dice el relato por ahí que Josué fue o acompañó por ahí a Moisés, no estaba con él mientras Dios le daba la ley, por ahí estaba lejos de donde él estaba, pero cuando Moisés recibe ya la ley de Dios y va a bajar de aquel monte, ¿se acuerdan? Del Sinaí, dice el relato que Josué escuchó un alboroto por ahí, escucharon como pues mucho relajo, ¿no? En el campamento. Y Josué rápidamente pensó que algo malo estaba pasando y dijo, parece que hay una batalla, ¿no? Por alguien nos atacó, ¿sí? Y le dice a Moisés, ¿no? Preocupado, Moisés le dice, bueno, no, para mí no es que como un sonido de una batalla de guerra, dice, más bien creo que son cantos, ¿sí? Parece una fiesta. Y cuando baja Moisés y baja Josué y Moisés, resulta que sí era una fiesta. ¿Se acuerdan qué estaba pasando? Bueno, el pueblo estaba adorando por ahí a una imagen y habían hecho realmente así una fiesta, ¿no? Estaban ahí tomados, bueno, un alboroto total. Eh, Muy parecido, bueno, podríamos decir, estaban comiendo, bebiendo y podemos decir, bueno, es parecido a lo que menciona Nehemías, pero no. Si nosotros comparamos las dos historias, cosas muy diferentes, ¿no? ¿Se sentía alegre el pueblo en ese momento? Sí, en su becerro de oro, sí, estaban contentos, y lo narra, ¿no? La Biblia, pero saben que esa alegría que sentían se desapareció. Así, de un momento a otro, cuando ven que baja Moisés, el campamento se queda así en silencio, todos a la expectativa, porque ellos pensaban que Moisés había muerto. Entonces, fíjense, toda esa alegría que se sentía, se desvaneció, así en un instante, se les cortó la borrachera a muchos, yo creo, ¿no? También. Este, Fue un momento de alegría que fugaz, un ratito nada más. Y luego entró en ellos una angustia, ¿sí? Porque dijeron, creo que ahora sí estamos en problemas, ¿no? Este, Al ver que estaba vivo Moisés, que traía en sus manos que la ley,
de Dios. Y bueno, ustedes pueden leer ahí el resto de la historia. Lo que queremos destacar aquí es la diferencia, ¿no? Que existe entre lo que nosotros a veces pensamos que es la felicidad y lo que Dios dice que es realmente la felicidad, ¿sí? Una es duradera, ¿sí? Y la otra es pasajera, es fugaz, ¿sí? Y lo que estaba mencionando por ahí en el libro de Nehemías, esa fiesta, ¿se acuerdan que les dijo por ahí? Les dijeron, es de las Nehemías, le dijeron, hoy es un día de fiesta y tenemos que cambiar de qué, de actitud, no podemos estar llorando, tristes, apachurrados. Miren lo que dice en Levítico 23, de los versículos 39 en adelante. Les voy a invitar a que lo busquen en sus Biblias, aquí también lo vamos a proyectar. Lo pueden leer por aquí. Levítico 23, 39 dice, pero a los 15 días, dice, del mes séptimo, cuando ya hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día, dice, será de reposo, y el octavo día será también de este día de reposo. Dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol, dice, hermoso, ramas de palmeras, dice, ramas de árboles frondosos, o sea, frescas las ramas, sauces, dice, de los arroyos. Tienen que, dice, conseguir ramas de árboles muy bonitos, dice, frondosos. Y les da una orden Dios aquí, les dice, y se van a qué? Regocijar delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Dice, yo quiero que durante esos 7 días estén felices. ¿Sí? Va a ser van a ser unos días de qué? De fiesta, días especiales. ¿Sí? Y quiero que estén contentos todos. ¿Y de qué se trataba esto? Bueno, aquí les da unas indicaciones, ¿se fijaron? Dice, quiero que tomen ramas, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con esas ramas? Dice el versículo 41. Y van a hacer, dice, fiesta a Jehová por 7 días cada año. Y será un estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Dice, esto lo van a hacer en el día, perdón, en el mes séptimo. Dijo, quiero que cada año ustedes realicen esta fiesta. ¿De qué se trataba? Dice, quiero que hagan, dice, tabernáculos, ¿sí? Cabañas, refugios, dice, en los que van a habitar durante esos 7 días. Ahí se van a quedar, ¿sí? Dice, todo natural de Israel habitará en tabernáculo, ¿sí? Todos los israelitas. Quiero que esos 7 días dejen todo lo que tienen, sus casas, sus tiendas. Acuérdense que estaban en el desierto cuando Dios les da esta orden, ¿no? Pero ya después, por ejemplo, ya cuando llegaron a la tierra prometida, pues ellos pudieron construir sus casas, ¿sí? Pero ellos seguían festejando, celebrando esta ceremonia. Entonces tenían que dejar todo, ¿sí? Imagínense que, bueno, de hecho todavía los judíos festejan esta, o todavía llevan a cabo esta ceremonia, esta fiesta, ¿sí? Es decir, pues dejamos a un lado que todo. Adiós tele, adiós teléfono, adiós todo. ¿Sí? Todas las comodidades de las que realmente gozamos, ¿sí? Se hacen a un lado. Y dice, hay que evitar en pequeños tabernáculos sencillos, dice, hechos de qué, de ramas. Dice, bueno, y podemos decir, bueno, ¿y eso para qué? ¿O cuál es el objetivo de esto? Aquí lo explica Dios también, dice, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Ellos tuvieron que habitar en qué? En tiendas, muy sencillas, ¿sí? Esa fue la orden de Dios. Eh, Dios quería, pues bueno, ustedes recuerdan, durante el trayecto en el desierto, este,
Dios proveyó todo lo que necesitaba el pueblo, ¿sí? Incluso les cumplió muchos caprichos, ¿se acuerdan? Este, les proveyó todo, o sea, les daba sombra, les daba calor en la noche, les daba alimento, les dio carne, les dio agua, les dio protección, ¿sí? Contra animales, ¿no? Que habitan ahí en el desierto que podían dañarlos. Eh, les hizo el milagro, podríamos decir, de que su calzado no se desgastaba, o no se desgastó durante todo ese tiempo, ni su ropa. O sea, no tenían que ir a la tienda a comprar ropa o zapatos. Les duraron todo ese tiempo que estuvieron en el desierto. Les dio todo, ¿sí? Pero saben que cuando Dios nos da todo, tendemos a olvidarnos, ¿no? De Él. Cuando las cosas salen bien, cuando no hay problemas, incluso a veces hasta nos hacemos exigentes, ¿no? Y eso le pasó al pueblo de Israel. Dios les daba que comida todos los días, pero como que les aburrió eso, como dice, siempre lo mismo nos da, ¿sí? Como a veces también nos quejamos nosotros, ¿no? De la comida. Decían que queremos ahora carne, queremos esto, queremos... Y Dios les dio todo lo que pidieron. Eh, entonces, esta celebración que Dios instituye aquí eh, era una manera, ¿sí? De protegerlos contra eso, ¿no? Del hecho de que se olvidaran de dónde los había sacado Dios, ¿sí? El hecho de que se olvidaran quién era el que proveía, ¿sí? El que olvidaran la protección de Dios, la presencia de Dios en sus vidas, como a veces nos pasa, ¿no? O sea, cuando todo sale bien. Y el hecho de estar habitando en un pequeño refugio ahí que ellos iban a construir, les hacía reflexionar un poquito, ¿no? En todo lo que Dios les daba, ¿sí? Como nos pasa también a nosotros, ¿no? El día que algo nos falta es cuando se dice, ¿no? Que valoramos las cosas. El día que yo pierdo mi salud es cuando empiezo a valorarla, ¿sí? Y así con cada cosa, ¿no? Con el alimento, con no sé, el clima, hasta el clima, nos causa a veces eso, ¿no? Esa incomodidad, ¿sí? O sea, cuando hace mucho calor, es cuando estamos valorando que el frío, de ese que te habías quejado hace unos meses, ahora lo estás mejorando, ¿no? Y bueno, vamos a ver lo que nos dice ahí en Levítico 25-23. Aquí algo muy interesante también, en el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 23. Aquí también Dios le da un mensaje al pueblo. Les empieza a dar aquí algunas indicaciones, ¿sí? Este, bueno, se las da a Moisés y Moisés tiene que compartirlas con el pueblo, ¿no? Estas indicaciones, por ejemplo, ahí en los primeros versículos le dice Dios a Moisés, le dijo, mira, dile al pueblo que cuando lleguen a la tierra prometida, aquella tierra a la que se dirigían, que Dios les había prometido, le dijo, vas a decirles que tienen que hacer esto y esto y esto cuando lleguen ahí, ¿sí? Y en el versículo 23 nos da una indicación ahí Dios acerca de la tierra. Miren lo que dice. Levítico 25-23 le dice al pueblo, la tierra, la que ustedes van a recibir como herencia, que yo les prometí, dice, no se venderá a perpetuidad. Ustedes no pueden venderla. Ay, ¿pero por qué? Pues si es nuestra tierra, o va a ser nuestra tierra, ¿sí? Y Dios les dice, no se va a qué, a vender. Es una condición, una orden que Dios había dado y da la razón, ¿sí?
Dice, no, no, ustedes no la van a vender. ¿Por qué? Dice, porque la tierra es mía. Dice, y para mí, dice, vosotros sois peregrinos y huéspedes. Nada más. Oye, pero que no nos ibas a dar la tierra. Dice, sí, se la doy. Está. Pero no quiero que se olviden que no es suya. Entonces, ¿cómo está eso? Bueno, y les hace ver, ¿no? Les dice, ustedes son, para mí, dice, ustedes son nada más que peregrinos, huéspedes. Únicamente iban a ser mayordomos, ¿sí? De la tierra. Y esto es una gran lección para nosotros también. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado, obviamente. ¿Sí? Tienes un trabajo, tienes una casa, seguramente, ¿sí? Tienes, por ejemplo, a lo mejor algún vehículo, tienes, no sé, tienes dinero en el banco, tienes salud, bueno, tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado. ¿Sí? Y muchas veces nosotros presumimos, ¿no? De que esas cosas las hemos obtenido o sentimos, ¿no? Decimos, es que yo lo he ganado, yo lo he conseguido porque por mi esfuerzo, por mi trabajo, ¿sí? Otros somos un poquito más conscientes y decimos, bueno, pues yo sé que Dios me lo ha dado, pero es mío, finalmente, ¿sí o no? O sea, Dios me dio mi carrito, pero es mío, y yo con él, pues como se me antoja, ¿sí o no? Y el pueblo de Israel corría el riesgo también de pensar así, ¿sí? Eran humanos como nosotros, ¿sí? O sea, no eran diferentes a nosotros. Entonces, ellos iban a recibir una tierra y obviamente ellos se iban a sentir que dueños y que podían hacer y deshacer con esa tierra. Que podían, dice, venderla si se les antojaba, pero Dios les dijo, no, esa tierra es mía y no lo tienen que olvidar. Entonces, Dios también quiere que todas las cosas que hemos recibido de Él, o sea, que no se nos olvide que siguen siendo de Él, ¿sí? Porque decimos, ah, pues que ya es mío, ya es mía la pantallota y yo hago con ella lo que quiero y doy el uso que quiero, aunque Dios me la haya dado, ¿sí? Pero ya es mía. No, Dios dice, es que sigue siendo que mía, la pantallota, el carro, tu casa, tu trabajo, tus hijos, todo es que mío. Entonces no tengo nada, no tenemos nada, ¿sí? Simplemente somos que mayordomos, estamos encargados. Dios les encargó esa tierra al pueblo de Israel, a ti te ha encargado que una familia, te ha encargado un trabajo, te ha encargado un vehículo, te ha encargado una casa, etc. Y dice Dios, para mí ustedes siguen siendo aquí que desde- son extranjeros, son peregrinos aquí en esta vida, en la que a veces decimos que es nuestra vida, decimos que es mi vida, es mi cuerpo, es mi casa, son mis hijos, yo hago lo que quiero, ¿sí? Dice Dios, pues eres un extranjero aquí, o sea, eres un peregrino, no eres eterno, ¿sí? No somos eternos, ¿sí? Estamos aquí de qué, de paso nada más. Un día ya no vamos a estar. Y alguien más se va a hacer cargo de todas esas cosas que yo decía que eran mías y que eran fruto de que de mi esfuerzo, de mi trabajo, de dedicación, de mi dinero, etcétera. Entonces Dios quiere que recordemos, al igual que se lo hizo ver, ¿no? Al pueblo de Israel a través de esa celebración. Nosotros, por ejemplo, no lo hacemos, ¿verdad? No llevamos a cabo esta festividad. Pero saben que hay otros métodos que Dios ha ideado, ¿sí? Para hacernos recordar esto, ¿sí? Y son las circunstancias desfavorables en nuestra vida. Son las que nos hacen ver pues que estamos aquí de paso, que realmente no tenemos nada, ¿sí? Y nos hacen ver también nuestra dependencia de Dios, así como Dios quería que el pueblo entendiera, ¿no? La dependencia de Dios, que nos diéramos cuenta cómo Dios también ha estado con nosotros en otro tiempo, ¿sí? Cuando las cosas van.
van bien, y que de repente a lo mejor, porque así es la vida, ¿sí? De repente las cosas cambian, ¿sí? De repente, ya las cosas no son como eran antes, ya no son como yo esperaba, como yo quería. Y es cuando nos damos cuenta de eso, ¿no? O son momentos en los que tenemos que reflexionar, así como el pueblo de Israel reflexionaba en esa fiesta, en cómo Dios les había que protegido, ayudado, bendecido, que había estado con ellos, cómo dependían de Dios para todo, ¿sí? Que no tenían nada, que eran simplemente que estaban de paso y que eran mayordomos, ¿sí? Eso es lo que Dios pretende generalmente cuando las cosas no salen como yo quiero, ¿sí? Cuando es una forma que Dios tiene de hacernos o de que pongamos los pies sobre la tierra, ¿sí? Que veamos lo que realmente somos aquí. Que no somos dueños de nada, que no soy el jefe, que no soy el dueño, que no soy el que hago aquí lo que quiero, ¿sí? Que tengo un periodo de existencia limitado aquí. Eh, decíamos ahorita que es muy fácil alabar a Dios, es fácil decir que tenemos fe en Dios, es fácil estar cerca de Dios cuando las cosas salen bien, ¿sí? Cuando las cosas en nuestra vida llevan un buen camino, podríamos decir, ¿sí? Aquí lo que Dios quiere ver y descubrir, y Dios quería descubrir esto, ¿sí? Probando, ¿no? A cada corazón en aquel tiempo y también en nuestro tiempo lo hace, ¿sí? Quiere ver nuestras reacciones, cómo enfrentamos las situaciones cuando, o sea, o quiere ver si yo sigo que si yo sigo siendo fiel, si yo sigo dándome ofrendas, si yo sigo alabándole, si sigo cerca de él, si sigo orando, si sigo bendiciéndolo, ¿sí? Con mi boca, con mis palabras, con mis cantos, cuando la situación ya no es tan agradable. Quiero ver si sigo conservando esa alegría que mostraba cuando todo iba bien. Y para eso, pues a veces nos desconecta, ¿no? De esa realidad que a veces en la que estamos, ¿sí? De repente corta por ahí un cable y todo cambia, ¿sí? Cuando no hay, por ejemplo, el dinero o suficiente dinero, o no hay tanto dinero como había ayer, ¿sí? ¿Cuál es mi actitud hacia Dios? Empiezo a renegar, le reclamo. Eso le pasaba al pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Cuando de repente empezaban a tener sed, ¿qué hacían? No se acordaban de lo que Dios se había hecho antes, de cómo Dios los había librado, cómo Dios había provisto de lo que necesitaban. Ellos empezaban a renegar, a reclamarle a Dios y a Moisés, a querer regresar a dónde? A Egipto, ¿se acuerdan? O sea, en la primer que así en el primer instante en el que decían, uy, ya me dio sed y empezaban, uy, no, mejor estábamos allá donde, en Egipto. Y para eso nos trajiste acá, le decían a Moisés. Aquí nos vamos a morir de sed. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando no hay trabajo? Ayer tenía trabajo y todo era bonito y gracias a Dios y qué bueno y muy contentos todos, ¿no? Pero hoy ya no tengo el trabajo y ¿qué actitud tengo? Cuando ya no hay amigos, cuando no hay salud, cuando empiezan los problemas con la familia, con la pareja, con los hijos, con el abuelito, con no sé, ¿sí? Cuando fracasamos en nuestros proyectos, yo esperaba que saliera todo bien, pero no nos salió. Y entonces empezamos a decirle a Dios, ¿por qué?
¿por qué me pasó esto a mí? ¿Y por qué permitiste? Y ya no voy a la iglesia, ya no voy a orar. Y empezamos a, ¿qué? A renegar contra Dios. Cuando empieza a haber carencias, ¿sí? Cuando abres la regadera de tu baño y no hay agua, ¿cómo reaccionas? ¿Sí? Ayer, pues, muy padre, ¿no? O sea, te bañaste, cantabas en la regadera, pero hoy no hay agua, por ejemplo. Lo que está pasando mucho, ¿no? En el mundo. No hay. ¿Y cuál es mi reacción? ¿Cómo es mi actitud, por ejemplo, ante todas las cosas que están pasando en el mundo y que el futuro no se ve muy alentador? Hace un par de años, ay, todo era bonito y alabábamos a Dios y nos acercábamos a Dios, pero en las circunstancias complicadas, ¿cuál es mi actitud? Eso es lo que Dios quería probar, ¿no? En cada corazón, ¿sí? Y lo que pretende probar, ¿sí? En nuestra vida cuando las cosas no están saliendo como yo espero, ¿sí? Entonces siempre hay una razón. A veces pensamos, cuando pasan estas cosas, creemos que Dios nos está castigando, ¿sí o no? Decimos, uy, no, se me hace que Dios me está cobrando la que hice ayer. Se me hace que Dios está enojado conmigo. Se me hace que esto me está pasando por esto y por esto, ¿sí? Pero nunca pensamos que Dios quiere probar nuestro corazón, ¿sí? Nuestra fidelidad. A ver si voy a estar con Él, como decíamos ahorita, tanto en las buenas como en las malas. Porque en las buenas, pues todo el mundo estamos, ¿sí? ¿O no? ¿Sí? Todos estamos ahí, ¿no? O sea, mientras todo salga bien, pero cuando empiezan a haber problemas, como decíamos ahorita, ¿no? Las relaciones, cuando en la pareja, ¿no? Por ejemplo, la esposa empieza no sé, eh, que apachurra la pasta dental, al revés que como yo lo hago y empezamos a discutir cuando deja por ahí la ropa tirada el esposo y eso ya no le gustó a la chava, ¿no? Que antes decía, uy, ¿no? Que estaba muy contenta, ¿no? Con su pareja, con su novio, pues ya se casaron y ya empieza a ver que detalles que dicen, pues esto yo no pensé que fuera así, o sí me di cuenta, pero pensé que iba a cambiar, ¿no? Entonces, con Dios a veces pensamos que todo va a ser que, cuando nos decidimos a jugárnosla con Dios, decimos, ay, todo va a ser que bonito, todo va a ser bendición, todo va a ser a salir bien en nuestra vida según nuestro criterio, porque Dios dice que todo le sale bien a los que aman a Dios, ¿cierto? Pero esto según el criterio de Dios, ¿sí o no? Y por eso a veces decimos, sí, pues Dios no cumple sus promesas, ¿verdad? Dios dijo esto y ¿por qué no? Sí, Dios quiere y Dios trabaja siempre para nuestro bien, pero lamentablemente es que es según el criterio de Dios. Entonces, como yo veo las cosas muy diferente a como Dios las ve, entonces empezamos a dudar de Él, empezamos a renegar, a reclamarle. Entonces, como decíamos hace poco, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y empezar a ver las cosas como Él las ve, ¿sí? Eh, Hay una historia por ahí en el Evangelio de Juan, muy conocida la historia también. Nos habla ahí por ahí nos habla de la muerte de Lázaro, ¿se acuerdan? Un amigo de Jesús, cuando, cuando Lázaro enferma, que lo ven grave, ¿sí? Sus hermanas le mandan decir a Jesús, pues, que está grave, que venga, ¿sí? Porque está muy grave, probablemente ellas sienten que a lo mejor no, ni siquiera alcanzan a despedirse, o Jesús de Lázaro. Eh, y obviamente ellas tenían la confianza y la fe, ¿sí? De que si Jesús llegaba a tiempo, ¿sí? Pues todo iba a cambiar.
Lázaro iba a sanar. Ellas sin duda habían visto que milagros hechos por Jesús y habían escuchado muchos relatos acerca de él. Entonces tenían confianza en él y por eso lo buscan. También le dicen, oye, Lázaro está que enfermo. O sea, ¿cuántos enfermos no curó Jesús durante su ministerio? Así que ellas estaban confiadas en que Jesús podía hacer algo por, por su hermano. Eh, y nosotros cuando leemos la historia nos damos cuenta de que, bueno, o nosotros vemos lo que hizo Jesús, algo extraño, ¿sí? Y nosotros cuando vemos la historia decimos, ay, estas mujeres, ¿no? Qué poca fe tenían. Pero esta historia se repite en nuestras vidas muchas veces, ¿sí? Y vemos cómo Jesús no va inmediatamente a buscar a Lázaro. Cuando recibe la noticia no dice, ¿saben qué? Vamos rápido, está grave, hay que hacer algo por él, hay que irlo a ayudar. No, dice el relato que Jesús recibe el mensaje y dice, no, Lázaro está enfermo y no va, no va a buscarlo. Dice que se queda por ahí otros días, allá donde estaba. Y de repente les dice a sus discípulos, ¿saben qué? Vámonos ahora sí a Betania. Los discípulos estaban un poquito ahí, pues desconcertados, ¿no? Por la actitud de Jesús, la familia de Lázaro también, porque decían, oye, pues, ¿sí le avisaron a Jesús? Pues sí. ¿Y qué dijo? No, pues no dijo, este, y estaban que con la ansia de que, ¿a qué horas va a llegar Jesús a hacer el milagro? Lamentablemente muere Lázaro, ¿sí? Y es cuando Jesús finalmente se digna, podríamos decir, a ir, a ver, ya no a Lázaro, sino a la familia. ¿Sí? Y cuando llega al lugar, dice que rápidamente las hermanas, usted lo pueden leer ahí en Juan 11, Marta va y lo encuentra a Jesús, cuando viene llegando y le dice, le reclama, ¿sí? Le dice, oye, si hubieras estado aquí cuando mi hermano todavía, estaba vivo, si hubieras llegado a tiempo, si hubieras atendido al mensaje que te enviamos rápido, sin duda que todavía estaríamos gozando, ¿no? De la presencia de Lázaro. Y Jesús le dice a Marta, le dice, oye, pero pues tranquila, o sea, trata de consolarla, dice, tu hermano va a resucitar. Y ella empieza a imaginarse otra cosa, ¿no? Y ella le dice, oye, bueno, sí, dice, yo conozco esa gran verdad, ¿no? Y tengo esa esperanza de la resurrección. Pero ahí el reclamo era porque, ¿por qué no hizo nada Jesús? Y luego al rato sale María y le dice lo mismo, le dice, oye, es que si hubieras venido, si hubieras hecho algo. Y Jesús les dice, bueno, ¿saben qué? A ver, llévenme a donde está. Ya habían pasado, ¿qué? 4 días que habían muerto. Y dice el relato que cuando llega y dice por ahí en el versículo 35 si no me equivoco, cuando llega ahí a la tumba, nos dice una frase así muy cortita, que también es conocida, dice, y Jesús lloró ahí frente a la tumba de Lázaro. Y mucha gente que lo vio llorando, eh, dice que empezaron a comentar por ahí entre ellos, dicen, oye, cuánto lo quería, ¿no? Jesús a Lázaro. Verlo cómo está llorando por él. Pero saben que Jesús no estaba llorando por Lázaro, porque él sabía que lo iba a levantar de la tumba. Y entonces podemos decir, entonces, ¿por qué estaba llorando Jesús? Jesús estaba llorando de ver la, la incredulidad, ¿sí? La falta de fe de la familia de Lázaro, o sea, que eran amigos cercanos de Jesús, que lo habían visto que hacer milagros, que parecía que confiaban en él, porque por eso acudieron, pidiendo ayuda, ¿no? Pero en cuanto no se recibió la respuesta esperada, ¿qué pasó?
pues se enojaron, le reclamaron y aparte estaba llorando porque muchas de las personas que estaban ahí presenciando el acontecimiento, dentro de unos días iban a estar pidiendo que crucificaran a Jesús. ¿Sí? Entonces había mucho, o sea, Jesús sabía todas estas cosas, ¿no? Entonces imagínense el peso, ¿no? El ver cómo sus seres queridos, sus amigos dudaban de él, ¿sí? Que cuando todo salía bien, pues todo esto era bonito, ¿no? Y cuando les falló, así entre comillas, pues empezaron los reclamos, ¿sí? Como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando Dios nos bendice, cuando nos da el trabajo, cuando te da la casa que soñabas, cuando te lleva a vivir donde tú querías, cuando te casas con la persona que soñaste, etcétera, pues todo es felicidad, ¿no? Como decíamos ahorita. Pero cuando la cosa cambia, ¿sí? Cuando la situación no es la que yo espero, empiezo a dudar, a reclamar, a enojarme contra Dios, ¿sí? A perder la confianza, la fe en Él. Y Dios no quiere que seamos así, como dice por ahí en Santiago, ¿no? Llevados por el viento, ¿no? Depende, ay, si me va bien, pues sí, creo en Él, y si no, pues no. Dice Dios, dice, esas actitudes no le gustan a Dios, dice por ahí Santiago, hablando de cómo nos relacionamos con Él. ¿Sí? Entonces, dice por ahí en Gálatas 5 22 y 23 nos dice que el fruto del Espíritu, a ver si se acuerdan que es lo que dice por ahí, dice, el fruto del Espíritu es, y empieza a darnos una lista de cosas, ¿de acuerdo? Y entre esa lista nos dice por ahí Pablo, o parte del fruto del Espíritu es, dice, el gozo, ¿se acuerdan? La paciencia, el gozo, ¿sí? Me parece que es la segunda que menciona por ahí. Es decir, que la verdadera felicidad, ¿sí? No se obtiene con qué, con logros, no se obtiene con, o dependiendo las circunstancias que reinen en mi vida, ¿sí? No es el resultado del crecimiento personal, que son cosas que nos dan, que sí, nos dan felicidad, pero es que es pasajera, o sea, es felicidad que nos da el mundo. Pero dice Dios que existe algo todavía que va más allá, ¿sí? Y nos habla de precisamente lo que dice ahí en Nehemías, lo que menciona por ahí como el gozo del Señor o el gozo de Dios, que es muy diferente a lo que nosotros conocemos, ¿no? Como el gozo o la felicidad, aquí hablando humanamente, ¿sí? Eh, Dice aquí que ese gozo, ¿sí? Del que hablaba ahí Nehemías, es una profunda alegría, dice, espiritual. Dice que obviamente dice es el resultado de que, y infundida por el Espíritu Santo en los corazones de quienes son poseídos por él, ¿sí? O sea, por el Espíritu de Dios. Y se refleja y se ve, ¿sí? Hay muchísimas fotografías por ahí en internet que se han hecho famosas de niños jugando, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, eh, en tiempos de guerra, ¿sí? Y esto es algo que llama la atención, ¿no? Y por eso se han hecho muy famosas esas fotografías, porque la gente que las ve se queda reflexionando, ¿no? Dice, ¿cómo pueden estos niños jugar, sonreír eh, en medio de la situación, las circunstancias en las que viven? Hace poco hablábamos de las características de los niños, ¿se acuerdan? Y por algo Dios nos llama a regresar a esa etapa, ¿no? En algunos aspectos, ¿no?
no en la inmadurez, sino en algunas cualidades, ¿sí? Que poseen los niños que cuando vamos creciendo las vamos perdiendo. Y una de ellas es el gozo. Los niños tienen eso, ¿sí? Porque los niños, usted, por ejemplo, esta es una muy buen ejemplo, ¿no? O sea, el niño ahí, los que estamos viendo aquí en pantalla, ellos no están pensando en lo que está pasando a su alrededor, ¿sí? Ellos tienen ganas de jugar y que juegan y se ríen, ¿sí? Y se juntan con sus amiguitos. Oye, pero ve lo que está pasando, ¿verdad? Sin duda muchos de ellos a lo mejor han perdido que seres queridos, a sus padres tal vez. No tienen casa, muchos de ellos lo han perdido todo, ¿sí? Y ahí están, jugando y riendo. Y eso es algo que como seres humanos, les digo, cuando vamos creciendo lo perdemos, ¿sí? Y la de gran diferencia es que ese gozo, ¿sí? Que tienen los niños no depende de qué, de las circunstancias, no depende de si tiene o no tiene, ¿sí? De sus logros, de su popularidad, no depende de nada de eso. Simplemente es algo que poseen, ¿sí? Y que nada se los quita, nada se los arrebata. Y cuando vamos creciendo, vamos cambiando eso, ¿sí? Y ahora ese gozo depende de que, pues de que si gano tanto o no gano, de que si tengo la casa o no la tengo, que si me voy de vacaciones o no, ¿sí? Que si me caso o no me caso, que si esto, lo otro, o sea, todo lo condicionamos, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Que existe entre un niño y un adulto. Y les digo, por eso Jesús hizo alusión mucho a ellos, ¿no? Y decía, si ustedes no se vuelven dice, como ellos, no regresan a esa etapa en cuanto a muchas cosas, o sea, Jesús nos quiere hacer ahí reflexionar, ¿no? O sea, cómo es un niño, ¿sí? Dice, entonces ustedes no van a poder ¿qué? Entrar en el reino de los cielos. Entonces, la verdadera felicidad, dice aquí, a diferencia de lo que el mundo dice que es la felicidad, o lo que nos venden, ¿no? Que te dicen, ah, si compras esto, si buscas esto, si haces esto, vas a ser feliz. El gozo de Dios, dice, no es resultado de qué? De circunstancias externas. Depende únicamente de la actividad del Espíritu Santo en la vida de la persona en tu vida, ¿sí? No depende de ni del vecino, ni de tu jefe, ni de nadie, ¿sí? Es algo que es el resultado, dice, del trabajo del Espíritu Santo en tu vida. Entonces, no, eso no va a cambiar. O sea, ese gozo no cambia dependiendo que las circunstancias. Va a cambiar si yo tengo el Espíritu Santo o no. Eso sí lo cambia, ¿sí? Pero no si pasa o no pasa, si tengo o no tengo, ¿sí? Así que dice, las circunstancias, aunque adversas, o sea, y esto lo dejó claro Jesús también, de que en este mundo íbamos a tener que un montón de problemas, ¿se acuerdan? Va a haber aflicción, dijo. Eso sí es seguro, dijo él. Va a haber problemas, dice, vas a tener problemas donde, en tu familia, en tu vecindario, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, en todos lados va a haber problemas, ¿sí? O sea, esos nunca se van a acabar. Oye, pero yo soy cristiano, yo voy a la iglesia. No importa, no eres inmune a eso, ¿sí? Entonces, aunque haya circunstancias adversas, ¿sí? Como las hubo, por ejemplo, en la vida de Job, ¿se acuerdan? En la vida de Pablo, en la vida de Jesús y en tu vida, como las hay, dice, esas no van a influir, dice, en la voluntad de las personas, ¿sí? Que tienen una relación, dice, profunda con Dios. Por eso Pablo, por ejemplo, pudo cantar en la cárcel y por eso dijo en alguna ocasión, dijo, pues yo sé vivir que en la abundancia y también en la escasez.
O sea, no importa las circunstancias que yo esté pasando, él decía, yo soy que feliz. Y él le decía a la iglesia, le decía, gócense, ¿se acuerdan? Regocíjense. Y le decía, y le repito, gócense. Y también decía Pablo, y gócense todavía si y Jesús también lo dijo, si los persiguen, si están en problemas, en aflicción, gócense. ¿Y qué podemos decir? Pues estos están locos. No, simplemente tenían el Espíritu de Dios. ¿Qué dijo Job? ¿Se acuerdan? Dijo, es más, dijo, aunque Dios me quite la vida, yo voy a seguir que confiando en Él. Jesús, por ejemplo, toda su vida padeció de que pues, sufrió carencias desde niño, pero él no era una persona que amargada, ni eso condicionaba la relación que tenía con su padre. Al contrario, eso hasta lo fortalecía, esas carencias que tuvo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo tengo que condicionarme que mi lealtad a Dios, mi relación con Dios, dependiendo de las circunstancias? Si me das, hasta a veces le ponemos condiciones a Dios, ¿no? Si me das esto, ay, yo voy a qué, voy a ofrendar. Si me das esto, voy a ir a la iglesia todos los días. Si me das, voy a hacer esto. Y esto no funciona así. ¿Sí? Si me das, ahora sí voy a creer en ti. Los pobrecitos, ¿no? De nosotros. Entonces, necesitamos entender, ¿sí? Que esto, la felicidad, dice, es el resultado de qué? Del trabajo del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Sí podemos hacer algo también nosotros, ¿sí? Colaborar a esa felicidad, como decía Elena White, dice, tenemos la oportunidad, dice, de refinar, dice, las facultades de nuestro cuerpo, de nuestra mente, y eso nos va a hacer también más felices. ¿Sí? Cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente. Ahí yo puedo colaborar. ¿Sí? Pero no podemos dejar que nuestra felicidad dependa del exterior. ¿Sí? Si hay o no hay, si me dan o no me dan, si consigo o no consigo. ¿Sí? Eso tenemos que entenderlo. Y vamos a terminar con las palabras de Habacuc, que nos deben pues, de hacer reflexionar, ¿no? Miren lo que él llegó a decir. Habacuc 3, 17 y 18 dice, aunque la higuera no florezca, dice, ni en las vides haya frutos, aunque falte, dice, el producto del olivo, dice, aunque no tenga a veces que comer, aunque no tenga agua en la regadera, aunque no logre lo que quiero, ¿sí? Aunque no consiga ese trabajo que tanto deseo, es lo que nos está diciendo. Aquí está usando obviamente un lenguaje que toda la gente entendía en su tiempo, ¿no? A lo mejor para nosotros no tiene mucho significado, pero si lo trasladamos a nuestro tiempo, podemos decir, aunque no haya señal de internet, aunque no tenga suficiente dinero o el dinero que quisiera, dice, con todo, dice el versículo 18, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque mi felicidad no depende de qué, de las circunstancias externas. Debe depender, debemos de entenderlo así, de la presencia de Dios en nuestra vida. Que el Señor les bendiga.